hondureños en México que están siendo vigilados, no han podido pasar la frontera. ¿Qué evaluación y qué posibilidades tienen de que ellos continúen su paso? Voy a plantearte la pregunta otra vez, Antonio. Voy a planteártela, ¿qué posibilidades ves? Y te doy los buenos días también. Voy a plantearle la pregunta. ¿Qué posibilidades ves que esta caravana de migrantes hondureños que está ya en la frontera con México continúe su curso? Porque está siendo vigilada por la Policía Federal Mexicana y sobrevuelos hay encima de ella, en fin, y una gran expectativa, por supuesto, por parte de todo el mundo de lo que pueda suceder allí, y ya hay una persona migrante fallecida. Bueno, hay una situación muy difícil porque definitivamente si hay algo que uno no puede detener son las migraciones. Es decir, puede haber toda la vigilancia a nivel de frontera, puede ocurrir lo que sea, sobre todo a partir de las amenazas del presidente Donald Trump de detenerlos, ya que lograron incluso pasar el territorio mexicano. Va a ser muy difícil de que se detengan al otro lado de la frontera. Van a hacer todo lo posible por pasar a Estados Unidos, que definitivamente es el objetivo final. El objetivo de esta caravana y de cualquier migrante no es necesariamente quedarse en México o quedarse en Guatemala, sino es precisamente llegar a Estados Unidos. Entonces, muchas amenazas pueden haber por parte de los gobiernos, puede haber vigilancia extrema a nivel de fronteras, pero las migraciones van a encontrar cualquier otro lugar por donde irse, sobre todo también porque desafortunadamente hay muchas organizaciones del crimen organizado que lucran con esta desgracia de la migración y tienen ya incluso rutas trazadas de cómo hacer posible para que la migración pase al otro lado. Entonces el tema de la frontera con Estados Unidos, que ahora incluso hasta desde el punto de vista político se ha tornado un tema muy sensible por el tema de la migración en las legislativas ahora de noviembre, pues ahora de nuevo Donald Trump está tratando de convencer a la opinión pública sobre la necesidad de construir el muro, ahora que ve esta caravana prácticamente indetenible. Antonio, pero lo que me estabas diciendo es los impactos que puede tener esta caravana. Lo que mucha gente se pregunta es la seguridad de las personas que están allí, por supuesto. Hay personas de todo tipo de edad allí. Y también lo que ha pasado en la frontera con ellos ha generado también críticas en el tratamiento que históricamente también México ha tenido con los migrantes, a pesar de ser uno de los principales migrantes hacia los Estados Unidos, ha tenido con los migrantes centroamericanos. También ha puesto en el tapete esto, esta caravana de migrantes hondureños. ¿Cómo lo ves, Antonio? Sí, por supuesto que ha habido una crítica muy enorme porque en los últimos 15 años han habido políticas de Estados Unidos para que México sea el que se encargue de frenar la migración, ya no en la frontera entre Estados Unidos y México, sino en la frontera entre México y Guatemala. Entonces, por supuesto que han habido críticas muy fuertes hacia distintos gobiernos, pero sobre todo este de Peña Nieto que está por terminar, porque mientras que México le hace crítica a Estados Unidos sobre el trato que reciben los mexicanos en Estados Unidos, hay un trato terrible por parte de México hacia los centroamericanos. Entonces, México ha sido prácticamente como el país en donde el interés de Estados Unidos es de que se detengan ahí para que no pasen la frontera hacia Estados Unidos. El problema es que las declaraciones recientes que dio el presidente electo López Obrador de que quiere cambiar la política migratoria de México para hacer posible un trato ya más digno hacia los centroamericanos, pues eso está por verse ahora que ya va a haber un cambio de gobierno, que es ahora precisamente en noviembre. Pero sí hay una crítica muy fuerte en ese sentido, sobre todo en el trato humanitario, y cuando vemos que las mujeres y niños son los que están más expuestos a violaciones, que es lo que ha ocurrido también históricamente en ese paso
que en algunos hablan de que es el paso de la muerte, cruzar precisamente México y sobre todo en el famoso tren de la muerte, que es el que utilizan cientos de migrantes a diario para poder cruzar todo el territorio mexicano hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, pues también es parte de la crítica a nivel internacional, porque no solamente están expuestos a violaciones, sino que también hay organizaciones criminales que los asaltan, que violan a las mujeres, que secuestran a los niños, y es parte de toda esa situación inhumana que viven las migraciones desde los países de origen hasta el destino final que pretenden, que es Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Quería hacerte más preguntas. Queríamos hacer